escribió Raúl Zaffaroni, porque ahorita sigue con otro, sacó otro y otro más, y seguir escribiendo. Y si hay pandemia, va a escribir miles de cosas más. Es un intelectual de primer orden mundial. 10.6 trabajos al año. Algunos libros, otros artículos, prólogos, prefacios, ya has dicho, ¿no? Este texto se llama La Nueva Crítica Criminológica. Y como subtítulo tiene La criminología en tiempos del totalitarismo financiero. Como tengo los mails vuestros por sus tareas, si me autorizan, al primero que saque, pues lo voy a enviar. Y suplico que lo envíen a todos, ¿sí? Okay. Porque lo tengo en estas cosas de Word, ¿no? No lo corrijan, ¿eh? No lo vayan a corregir, ¿no? Pero ahí tengo todo eso, está en Word, porque lo publicamos en México. Bueno, lleva publicado toda Latinoamérica ya, ¿no? Aquí no hay derechos de autor, no hay nada de esto, ¿no? Pero no lo copien para su tesis, ¿eh? No, pues sería gravísimo. Bueno, entonces esto nos lleva, tomando en cuenta que estamos en la aldea global y que no podemos enjuiciar, valorativamente hablando me refiero, ¿sí? A nuestras clases superiores, etc. No, todo depende del poder mundial. Ahora todo depende del poder mundial. Y por eso ese libro lo va a explicar muy bien. Pero este poder mundial desarrolla las reglas del ámbito que aquí interesa. También. Se piense, por ejemplo, en todo lo que es concesiones. O sea, nosotros, creo que todos hemos escuchado que algún familiar o amigo de algún gobernador o un funcionario alto de un gobierno que está por extinguirse porque viene el cambio de gobierno, se hace notario, ¿no? De repente le dieron una notaría y a otros le dieron 2 concesiones de gasolina, ¿no? Vende gasolina ahí en la esquina, tiene su gasolinería y cosas semejantes así, ¿no? Pero todo esto depende de un poder mundial, ¿no? No es una cuestión estrictamente nacional. O sea, hay ciertas autorizaciones que son nuestras, pero que dependen de esta cuestión mundial. Es decir, que entonces se van a incorporar nuevas leyes en todos los ámbitos, incluido el derecho privado. Una buena prueba es mi campo penal punitivo. El llamado sucintamente juicio oral, que es adversarial y todo lo que se dice, ¿no? Bueno, este juicio oral preexiste desde hace mucho tiempo. Y algunos países lo vinieron a asumir. Pero cuando Washington dijo que México también, inmediatamente, ahí está, ahí ya lo tenemos, ¿sí? O sea que hacemos las reglas, que yo apoyo estas reglas, ¿no? O sea, no estoy en contra de un juicio adversarial, ¿no? Que se vaya todo lo inquisitorial ya, ¿no? Que todavía le falta mucho, ¿no? O sea, cuando quiten la ideología readaptadora, resocializante, reinsertadora, las cosas podrían cambiar, ¿no? Podrían, no digo que vayan a cambiar, podrían cambiar. Pero lo hacemos mientras esto lo dictó Washington. En Holanda está legalizada la marihuana desde hace quién sabe cuánto tiempo, ¿no? En este siglo. Y los derivados de la cannabis indiana, hashish también, ¿no? Pero nadie hizo nada al respecto. Será Holanda, nadie más, ¿no? Pero cuando Washington dijo eso, hubo
debate en la Cámara de Diputados. Y hemos avanzado en grado tal que la Corte ha decidido que el uso lúdico de la marihuana, hashish y todas estas cosas, no está criminalizado. Eso no. El comercio sigue siendo ilícito, ¿no? Pero si tú tienes una semillita y tienes una plantita, si sabes hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso no es un delito, ¿no? Aún para cuestiones lúdicas. O sea, vamos a divertirnos. Es como cuando vayan a hacer su reunión doctoral porque ya terminó todo esto y ya no hay COVID y se reúnen en un restaurante y van a decir, ¿qué botellas compramos? No, y claro, ¿no? Así como eso, pues, ¿qué tipo de marihuana quieres? ¿La de Hawái? ¿O la de California? ¿No? O cosas semejantes, ¿no? O la del Chapo Guzmán, si quieren, ¿no? Pues, para que sea un poco nacional todo esto, ¿no? Pero entonces eso está significando que estos poderes mundiales tampoco significa que Washington lo decidió en Washington el presidente de ese país. No, porque ese tampoco puede decir absolutamente nada, ¿no? Porque está al servicio de estos poderes globales, ¿no? Voy a poner ejemplos bruscos aquí. Cuando fue asesinado el señor Colosio, hasta el SPLN se puso en alarma roja, ¿no? Y lo declaró así, estamos en alarma roja, aquí va a pasar algo serio, ¿no? Y no faltó quien dijera, ¿por qué pasa esto en México? ¿No? O sea, somos unos bárbaros acá, tanto esfuerzo para nada, ¿no? Si nos vamos a Estados Unidos, pues Kennedy, que no era un gran presidente, pero bueno, pues, pero era rico, ¿no? Y su padre, que hizo un fraude en la bolsa de valores, y después de que lo contrataron en el gobierno, convirtió ese fraude en un delito, ¿no? Para que no se volviera a hacer lo que él hizo, ¿no? Pues quería la ley civil para que los negros y blancos estuvieran integrados y cosas semejantes, ¿no? Bueno, pues lo mataron, y ya, o sea, un asesinato. Su hermano quiere ser ahora el presidente, no, estos que no, y lo mataron también. Después de que firmaron todo esto, bueno, también para que sepan bien las cosas, vamos a matar a Luther King, y lo mataron. El presidente Obama, afroamericano, prometió quitar la cárcel de Guantánamo en Cuba. Prometió arreglar el problema migratorio para que no sea un delito pasar la frontera sin papeles, que ahora es un delito. No es solo que los deportan como en la vieja guardia, sino que ahora los metan a la cárcel a cumplir una condena. Quiso arreglar el sistema de salud para que todos estuvieran beneficiados, no solo unos, ¿no? Ninguna de estas cosas pudo hacer en 2 mandatos. No lo pudo hacer. O sea, fácilmente se le dijo, señor presidente, esto no. Ah, bueno, la siguiente, no, tampoco. Y así, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de la clase política, es una cuestión de quién manda en el planeta, y quien manda es ese totalitarismo financiero que nos arruina cada día más y más y se beneficia más en otros territorios de otros continentes, ¿no? América Latina es la región más violenta del planeta, la más violenta. Y creo que he dado algunas cifras y las voy a repetir. Honduras mata a 90 personas por cada 100.000 habitantes, homicidios dolosos. Brasil me parece que sigue estando en 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, igual que Colombia. Y nuestra estadística dice que menos de 20, aunque mis cálculos personales indican 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se mantienen muy fuertes estos datos. Estados Unidos está en 8º lugar en el continente americano y en el mundo. Pero en números absolutos, claro que hay más homicidios, pero son más de 300 millones de habitantes. Y nosotros estamos cerca de los 140 millones, ¿no? Por eso hay más en números absolutos. Bueno, en Italia, 8 países de la Unión Europea cometen menos de un homicidio por cada 100.000 habitantes. O sea, hay una diferencia sustantiva. ¿Y esto qué significa? Significa que
en las regiones económicamente pauperizadas, la violencia se desata. ¿Bien? Es una variable, una de las variables. Causa de esta terrible violencia es todo este totalitarismo financiero. En esta región hay mayor corrupción que en otras regiones, pero como bien se sabe, la corrupción necesita de dos partes, aquel que da y aquel que recibe. Aquel que da, pues es ese totalitarismo financiero. Se piense solo como ejemplo, cualquier banco nuestro, me refiero a nuestros asentados acá, no mexicano, no el Banco Fuerte de México, ICE Banco, o Inbursa, que es de SLI, ¿no? Me refiero a los demás bancos, BBV, por ejemplo, o Citibanamex. En sus territorios de origen, el que viene es BBV, ¿ah? Pueden dar hipotecas, y yo voy a volver a inventar el número, pero no lo tengo en mente real. Tal vez el interés que se cobre por eso sea 3%. Aquí 10% y lo están bajando a 8% por el COVID. Pero entonces extrae todo esto, se lo lleva al País Vasco y asunto resuelto. ¿Sí me explicó? O sea que con nosotros se comportan de manera mucho más agresiva y lo pagamos, porque ¿de qué otra manera lo podemos hacer? Lo tenemos que pagar. Entonces, hipotecas, compraventa, y todo esto es parte del derecho privado. Y quien comanda para los propios intereses privados es el poder privado global, mundial, y no tiene nada que ver con las instituciones estatales que están entonces a su servicio. O sea, quien manda no es ningún político. El que manda en el planeta es este privado que en 200 años de madurez ha podido consolidarse dentro de la aldea global. Esto significa que los problemas de exclusión social se van a agudizar. No lo percibimos en este momento, pero se van a agudizar. Y quizás sea una buena parte que nos critican también de que no producimos, intelectualmente hablando, las cosas. Y es también porque nos han sometido a una forma de educación miserable, también miserable. Todos conocemos la historia de México. Pero si vemos un colega extranjero, sabe más de la historia de México que nosotros mismos. Y lo que hace es propiciar que tengamos que leer más, ¿no? Pero no la conocemos realmente. En este lugar que me gusta tanto, San Ángel, está un centro de estudios sobre las revoluciones mexicanas. Y ahí hay seminarios de historiadores, importantes intelectuales nuestros, pero poco conocidos. O sea, quiero decir, no están en el libro gratuito de Historia de México. No lo dicen en la secundaria ni en la preparatoria. Pero hubo un caso ahí que se trató por algún tiempo, al que yo no asistí, pero una amiga que es asidua, ahí me lo comentó en una reunión de café que tuvimos. Cuando está la guerra de independencia, a Morelos pierde una batallita antes de que muriera, por supuesto, y entonces juró vengarse, ¿no? Porque mataron a los presos, no los mataron a todos, a los que habían prisioneros de guerra, no los mataron. Entonces él se reagrupó, fue a otra batalla y a todos los que detuvo los castró y les dijo, regresen con su ejército. Y los regresaron, entonces se enojaron mucho más los otros, ¿verdad? Sí, están vivos pero castraditos, ¿no? Esto no está escrito en ningún libro de historia, ni en el Colegio de México, ¿no? Que acaba de cumplir su aniversario y hubo una reunión importante, ni
ni ahí está. O sea, vean las dos versiones que tiene el Colegio de México, la historia de México, un libro grande de unas 600 páginas y el libro sucinto de 150, 200 páginas. Esto no aparece. Está una colección de libros, México a través de la historia, tampoco está esto. ¿Ya? O sea, están relatos de fantasías y demás. Los niños héroes nunca existieron, tampoco existieron. ¿No? O sea, que tenemos una historia inventadísima, ¿sí? Pero hay que conocerla. Y quizás si la empezamos a conocer, empezamos a develar estas cuestiones que estamos tratando hoy. ¿Sí? Es decir, llevamos 200 años en que el privado gobierna. Y 9.800 años de que el público, o sea, los dioses inventados, gobernaron. Entonces, en ocasiones se nos dificulta mucho comprender esta cuestión. Y por lo mismo, vamos a hacer ahora un recuento de un tema que se intitula Control Social. Porque quizás ahí podamos comprender mejor las cosas a partir de ello. Les voy a pedir un favor, levanta la mano si me lo autorizan, porque yo quiero tener consenso. Quiero que mis actos sean legítimos. Voy a prepararme un café y quiero retirarme 15 minutos antes de que termine nuestra sesión. En razón de que quien manda en esta casa tiene un compromiso al que debo de asistir, y somos muy pocas personas de familia, 5, incluido yo, ¿no? Entonces, si no voy, creo que sufriré 2 semanas de castigo, y castigos duros, ¿no? Entonces, ¿me autorizan las 2 cuestiones? Tengo el consenso. Muy bien. Entonces, voy primero por un café y empezamos con el control social. Disculpen un momento. Sí, sí. Ay, Dios mío.